Ya viendo y analizado la importancia de creer en el Evangelio de Jesucristo y de bautizarnos en su nombre, ahora seguiremos conociendo mucho más acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más adelante analizaremos a Jesucristo Dios y a Jesucristo hombre y estudiaremos el misterio de la piedad, que está en 1 de Timoteo 3:16. Jesús es Dios y es nuestro Salvador, 2 de Pedro 1:1. Y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice 2 de Pedro 3:9. Y Él también quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo dice 1 de Timoteo 2:3-5. Amigo que me escuchas, nosotros los que predicamos el Evangelio de Jesucristo os anunciamos que os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero en estos, los postreros tiempos, todos los habitantes de la tierra deben saber que desde hace 2000 años existe un solo camino a la eternidad, y ese camino se llama Jesucristo. Dejemos que Él mismo sea quien nos lo diga. Leamos en Juan 14:6. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la antigüedad Dios, por boca de Jeremías, decía: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy te decimos, Jesucristo es ese buen camino en el cual debemos andar y en quien hallaremos el descanso para nuestras almas. Solamente en Jesús hallaremos el descanso y el refrigerio para nuestras almas. Jesús te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podéis leerlo en Mateo 11:28-30. Jesucristo es la piedra principal y el fundamento de los apóstoles y profetas, nos lo dice Efesios 2:19-22. Y este fundamento de Dios está firme, 2 de Timoteo 2:19. Así que nadie, óigase bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, lo dice 1 de Corintios 3:11. Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, nos lo dice Lucas en Hechos 4:11. Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 1 de Pedro 2:4. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Salmo 118 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo habla de sí mismo en Lucas 20:17-18. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Podemos leer también en Mateo 21:42-44, Marcos 12:10-11, Romanos 9:30-33. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 1 de Pedro 2:6-7, Romanos 10:11. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, nos lo dice 1 de Pedro 2:7-8. Sabiendo ya todas estas cosas, también debemos saber que Cristo es el todo y en todos, Colosenses 3:11, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, Colosenses 2:9-10. También debemos saber que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, Romanos 9:5, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 de Corintios 5:19.
Ahora, al que por todos murió, 2 de Corintios 5:15, al que no conoció pecado, 2 de Corintios 5:21, al que padeció por nosotros, 1 de Pedro 2:21, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:22-24, Él es el que fue entregado por nuestras transgresiones, nos lo dice Romanos 4:25. Sí, amigo que me escuchas, Cristo murió por todos nosotros, por ti y por mí. Cristo murió por nuestros pecados, 1 de Corintios 15:3, 1 de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Isaías 52:14 nos dice proféticamente, hablando todo lo que sufriría el Señor Jesucristo antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, y nos lo dice también Isaías 53, versículos del 1 al 12. Leamos. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53, 2 nos dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Con respecto a los sufrimientos y todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, él mismo nos dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24, 25, 26. También nos dice en Lucas 24, del 44 al 46, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Podemos leer también en Oseas 6:2, 1 de Corintios 15:4, Salmo 16 del 8 al 10 y Hechos 13:35. Sí, amigo que escuchas estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2, 22, 23. Ahora veremos quiénes mataron a Jesús y demostraremos cómo los de su propia nación no le recibieron ni creyeron en él. Juan 7:5, Juan 12:37, 41. Y se cumplió lo dicho por el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11, cuando dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. Juan 10, 22, 42. Lo persiguieron y desde el mismo día en que nació buscaron cómo matarle. Mateo 2, 13, 18. Desde el mismo comienzo de su predicación procuraban prenderle para matarle. Juan 7:30, Juan 7:32, Juan 15, 5, 18, Juan 7:1. Hasta el día de su muerte sufrió por causa de los judíos. Jesús mismo dice de los judíos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo dice en Juan 8:37. Pero cabe anotar que hubo muchos de los judíos que sí creyeron en Jesús.
Juan 7:31, Juan 7:40, Juan 8:30-31, Juan 10:40-42, Juan 11:45, Juan 12:9-11, Juan 12:42-43 y Juan 9:35-48.